son dos condiciones completamente distintas. Entonces, los eritroblastos obviamente que necesitan hemoglobirizarse. Y cuando hay alteración aquí, pues tenemos trastorno en la maduración. Como dijimos, síntesis de LEM o síntesis de las globinas. Ahora bien, ¿dónde comienza la síntesis de? Vamos a atacar la síntesis de LEM primero. ¿Dónde comienza la síntesis de LEM? Mitocondria. ¿Quiénes son los sustratos para la síntesis de LEM? Hierro. Bueno, lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice precursores, ¿quiénes son los precursores? Glicina y succinil-CoA. Esos son los precursores en la síntesis de gluco-M. ¿De dónde viene el succinil-CoA? Bueno, la glicina es un aminoácido, ¿correcto? ¿Y el succinil-CoA? ¿No se acuerdan del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs. Y también vimos ayer que la vitamina B12 también funciona en la síntesis de succinil-CoA. Muy bien, entonces, entra a la mitocondria los precursores y con la piridoxina, que es vitamina B6, es un cofactor de la reacción mediada por una enzima que se llama delta-amino lepolínico sintasa. ¿Por qué sintasa? Y no sintetasa. Ajá, porque no requiere ATP. Entonces, se sintetiza aquí el porfobirinógeno. Pero fíjense que esto pasó dentro de la mitocondria, sale de la mitocondria, hay una secuencia de reacciones y vuelve a entrar a la mitocondria para estructurarse la protoporfirina que agarra el EM se mete en su carrito, este es el carrito, ¿verdad? El anillo pirrólico, se mete el EM y sale entonces como para unirse a la globina y formar la hemoglobina. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Entonces, las condiciones en donde hay trastornos en esta síntesis que son debidas, por ejemplo, a déficit de hierro o el hierro no se puede usar, el hierro está allí, pero no se puede Fibroblástica. usar por alguna razón. Son condiciones básicamente hipoproliferativas, particularmente el déficit de hierro. La médula las células no proliferan porque no hay una buena proliferación debido al déficit de hierro. La otra condición en donde falla entonces la síntesis de las globinas en el adulto alfa-2 beta-2, entonces en esta condición lo que predomina es un componente hemolítico. Y eso lo vamos a ver cuando comencemos a ver las anemias hemolíticas. Predomina este componente hemolítico. El defecto aquí puede ser estructural, es decir, que la hemoglobina, su estructura no está bien. O puede ser déficit en la síntesis como tal, que falla un gen y no se sintetiza el número adecuado de cadenas. Entonces no se puede formar este cambio. ¿Okay? Y aquí, entonces, como dije, predomina este componente hemolítico. Entonces, si necesitamos hemoglobinizar a ese eritroblasto, requerimos hierro. Entonces vamos a revisar rápidamente los mecanismos de absorción de hierro dietario. Y esto es importante porque está vinculado a la salud. ¿Cuántos hierros conocen ustedes? Dos. El hemo y el no hemo. Exacto. Entonces el hierro M, que está en animales, ¿verdad? Bueno, los protoplasts también tienen hierro. Ese hierro es de muy fácil absorción. Y lo vemos
a la célula y luego fácilmente es montado en qué tiene el transportador de hierro, la transferrina. ¿Dónde se sintetiza la transferrina? En el hígado. Entonces, aquí en este punto 1 no hay ningún problema, hay una entrada rápida a la circulación sin mayor cuento. Luego, el hierro está en los vegetales, por ejemplo, la caraota tiene mucho hierro, ¿verdad? Como caraota, lo que le sube la hemoglobina, los vegetales, en fin. Ese hierro que no está unido a un grupo M, entonces tiene mucho mayor dificultad para entrar. El hierro de los vegetales está en forma férmica, es decir, hierro más 3. Y entonces, para facilitar, él puede entrar un poquito, pero para facilitar la absorción de este hierro debe reducirse a hierro ferroso. Y al ser reducido a hierro ferroso, puede insertarse a los transportadores de cationes divalentes. Este es DMTI, Divalent Metal Transport. ¿Okay? Y entra fácilmente aquí nuevamente, aquí tiene que sufrir otra vez oxidación para poder montarse al hierro férrico, para poder montarse en la transferrina y alcanzar la circulación. ¿Estamos claros? Entonces aquí hay un problemita cuando el hierro es de origen vegetal. Fíjense los factores dietarios que favorecen esto, el del hierro no está la vitamina C, los ácidos reductores, la cisteína. Factores negativos de la absorción del hierro, entre comillas, vegetal, el café, el té, los guitarros, las mismas caraotas que tienen hierro, pero entonces hay que ayudarlo con vitamina C. Si le echa un chorrito de limón, aumenta la absorción de ese hierro vegetal, porque favorece el paso de cerro férrico a ferroso. Y los huevos. También la leche y los productos lácteos influyen la absorción del hierro porque forman complejos con el hierro que no se deja absorber. Y eso quiero que lo recuerden porque normalmente cuando hay suplementación con hierro, es hierro ferroso, pues hierro que uno compra en la farmacia, ¿verdad? Y ese no es hierro. Entonces ese hierro, si estamos hablando de pediatría, entonces no se puede comer entero. Y tiene que advertirle a la madre que no le dé el suplemento de hierro con derivados lácteos, que va a perder parte de ese hierro en las heces. No se va a absorber. Ok, entonces uno de nuestros investigadores que trabajó muy fuerte en todo lo que es el metabolismo del hierro, se preocupó por los estado nutricional del venezolano, fue el doctor Miguel Laguise, que además fue rector de la universidad. Y él realizó prácticamente toda su investigación en el hígado. Y junto con otros investigadores, incluyendo Emilio Bosch, que es el padre de los lípidos en Venezuela y profesor nuestro, profesor jubilado de emérito de la cátedra de fisiopatología, suplementaron las harinas de consumo, las harinas de maíz precocidas con hierro y con otras vitaminas para mejorar la condición de anemia muy frecuente en nuestra población. Bien, entonces hay que recordar a Laguise y en sus trabajos él determinó que el hierro de origen animal se absorbe más o menos el 10% de lo que uno está comiendo, lo absorbe, mientras que el vegetal 5 o menos.
ocurriendo en los macrófagos y en el hepatocito. A diferencia, la proteína que va a promover la oxidación del hierro es la ceruloplasmina, que a diferencia de la efaestina, que está pegada acá a la membrana, la ceruloplasmina está en la sangre, pero está irrigando el tejido y allí promueve entonces la oxidación del hierro para que se monte en el transferro. Entonces aquí tenemos el macrófago y vemos que ferroportina es fundamental que se abra para que salga el hierro en los 3 compartimientos. Bien, entonces cuando estamos en una condición de deficiencia de hierro, ¿verdad? Eso no va a ocurrir de un día para otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una reserva. ¿Dónde está la reserva de hierro? En el hígado. En el hígado, médula ósea. Hígado, vasos, distintos tejidos tienen, todas células tienen una pequeña cantidad de hierro que se requiere para la función de distintas enzimas y la proliferación celular. Entonces, esta secuencia de eventos indica que en condición normal, que sería acá, ¿verdad? El hierro retículo endotelial en la médula, si uno lo tiene, pues le va a dar, esto es cualitativo, ¿qué es cualitativo? De 2 a 3 kilos. A medida que esto avanza, fíjense que va prácticamente desapareciendo el hierro en la médula. Entonces ahí hablamos de anemia por deficiencia de hierro. La capacidad total de la transferrina, ¿cuánta transferrina tengo para transportar ese hierro? Normalmente esa transferrina está más o menos en estos valores. Pero fíjense lo que ocurre cuando continúa la deficiencia, que no se corrige. ¿Qué ocurre? Aumenta. Si no hay otra condición que haga que la síntesis hepática no se estimule, se aumenta para aumentar el chance de conseguir hierro y llevarlo a la médula. La ferritina plasmática. La ferritina plasmática es muy variable, pero más o menos estamos en 100, por ejemplo, en condiciones normales. Y va bajando hasta menos de 10. La absorción de hierro, que normalmente, como vimos, 5 a 10% de lo que uno come lo está absorbiendo en porcentaje, el intestino tiene la capacidad entonces ahora, sin el hierro, de aumentar la capacidad de absorción. Y lo vemos aquí claramente como la absorción puede llegar hasta el 20% del hierro consumido en condición de deficiencia de hierro. La saturación, el hierro plasmático, obviamente va a ir disminuyendo a medida que avanza la deficiencia y la saturación de transferrina, es decir, cuánto hierro hay en la proteína, también va a disminuir. Los sideroblastos, el porcentaje de sideroblastos. ¿Qué son los sideroblastos? Los sideroblastos. Exacto, y en médula ósea, son sideroblastos normales. Tenemos pronormoblastos con hierro, porque se requiere para la síntesis del hierro, eso lo llamamos sideroblastos, ¿verdad? Los sideroblastos, a medida que aumenta la deficiencia, van disminuyendo acá a menos del 10%, mientras que la protoporfirina del eritrocito, ¿qué le pasa? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumentará? Porque no reacciona con el hierro y se libera. Porque no puede reaccionar con el hierro. Claro, porque tenemos la deficiencia, hay hipoxia, hay el estímulo de síntesis de EM, no hay ningún problema porque hay glicina, hay succinil-CoA, se puede sintetizar el anillo, pero no hay hierro. Exacto.
aumenta la protoporfirina del eritrocito, pero ese protoporfirina no llega a completarse con hierro para formar el hemo, porque hay déficit. ¿Vamos viendo? Y entonces ese eritrocito de normal se hace hipocrómico y microcitos. Y así podemos explicar las deficiencias de anemia. Tienen que estar pendientes también con las mujeres que tienen, ¿cómo se llama?, menstruaciones muy profundas. Hacen anemia por deficiencia de hierro. Entonces, hay que suplementarlas. Bien. Si en nuestro patrón ya no hay problemas con el hierro, hay suficiente hierro. Ya, el problema no es el déficit de hierro para la síntesis del hemo. El problema es que tampoco se sintetiza. ¿Por qué? Porque está secuestrado. Secuestrado. Lo secuestran los macrófagos. Señor. Y entonces, esto se llama, antiguamente se llamaba anemia de las enfermedades crónicas. Hoy lo llamamos anemia de la inflamación. ¿Okay? Y esto lo van a ver mucho en muchos pacientes. ¿Por qué? Porque es una anemia secundaria a infección, cáncer, autoinmunidad, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades crónicas. Tiene un estado inflamatorio que es el que está produciendo el síndrome. Esa inflamación constante es lo que está produciendo el síndrome. Y lo vemos aquí. Entonces, si están activados, dado el estímulo inflamatorio, está activado el sistema inmune produciendo todas estas citoquinas que son capaces de, particularmente IL-6, capaces de, en hígado, aumentar la síntesis de epsilina. Y epsilina bloquea la absorción del hierro. Por una parte. Entonces, tenemos aquí aumento de la síntesis de epsilina. Por otra parte, este ambiente inflamatorio va a hacer que los monocitos activados sean más ávidos por fagocitar a los glóbulos. Y eso implica que la altura media de esos eritrocitos sea menor. Entonces, aquí hay una autofagia, o sea, una hemofagocitosis aumentada dado el ambiente inflamatorio. Pero el problema es que el monocito o el macrófago se come al eritrocito, pero no libera el hierro. Entonces aquí hay una inhibición en el reciclaje del hierro y por lo tanto disminuye el hierro en la transferrina. Al mismo tiempo, este ambiente inflamatorio inhibe la liberación de eritropoyetina, por lo tanto disminuye a su efecto en médula ósea y eritropoyesis, además de que está limitada en la disponibilidad de hierro, dado el secuestro de hierro en el sistema macrófago. Luego, las mismas citoquinas inhiben directamente a la proliferación de los progenitores genéticos. Entonces tenemos un problema de inflamación crónica dada la enfermedad de base que conduce a que la eritropoyesis se afecte. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en el enterocito la epsilina, que dijimos que ya se sintetiza ¿dónde? En el hígado, y puede a este nivel degradar
degrada la puerta que libera hierro, el hierro no puede salir y se queda secuestrado. Entonces aquí vemos cómo la ferrocortina se va al lisosoma, es degradada, no hay suficiente hierro que se monte en la transferrina. Y esto mismo está ocurriendo en el macrófago. Si lo vemos un poquito más integrado, vemos acá que a nivel codenal, todo lo que hemos revisado, este cóctel de citoquina que aumenta la síntesis de epsilina, también disminuye la síntesis de transferrina, las citocinas proliferativas. En el macrófago, pues entonces se va a limitar la salida del hierro, el ambiente inflamatorio estresa a los eritrocitos y los eritrocitos estresados son rápidamente sacados de circulación y secuestrado de nuevo su hierro en forma de ferritina, porque está inhibida la salida del hierro por la ferrocortina y está estimulada la síntesis de ferritina. De este cóctel de citoquinas, particularmente TN1 y TNF-alfa, son responsables de la disminución en la síntesis de eritropoyetina que vimos en la lámina anterior. ¿Okay? Y entonces, esto no solamente esta eritropoyetina que va a llegar al progenitor eritrógeno y se va a unir a su receptor, va a estar disminuida, sino que la señalización que conduciría aquí a la diferenciación y proliferación celular está alterada también. Aquí hay un papel de interacción, de efectos entre la deficiencia de hierro que hay dentro de esta célula que regula negativamente la señalización del eritropoyetina. Entonces, se convierte en un ciclo que conduce a disminuir la vida media y a disminuir la producción de eritrocitos maduros que salen, o reticulocitos que salen a la circulación. Y aquí tenemos algunos aspectos que refuerzan pues, lo que acabamos de decir y vemos que esta anemia es moderada, no llega a bajar a 6 gramos, es moderada, está en general entre 9, 8, 9 gramos y frecuentemente es normocrómica, normocíclica, obviamente que aumentan las proteínas de fase aguda, las gamma-globulinas, los actoglobinas, y fíjense que el tiempo de sedimentación debe estar como aumentado, ¿ya? Porque se forman esos complejos, se empaquetan y eso hace que el tiempo aumente. Hay los componentes del complemento que están implicados en la fisiopatología, la actoglobina, fibrinógeno y estimulación por citoquina, que ya las mencionamos, interleuquina 1, macroproteína tumoral e interleuquina 6. Aumenta el tiempo de sedimentación y la médula generalmente es normal. Como signo patognomónico hay aumento de hierro en la médula ósea y sin embargo los sideroblastos están disminuidos porque este aumento de hierro en la médula ósea es a expensas de macrófagos. Fíjense que la alfa-1 antitripsina compite con la transferrina para unirse al receptor de transferrina, inhibiendo la eritropoyesis, al reducir entonces la adquisición de hierro de la transferrina. Aumentan las reservas del sistema reticular endotelial y un poco la reducción de la absorción de hierro. El hierro célico está disminuido, la ferritina aumentada, que no se está usando, se está teniendo en la reserva,
y la saturación disminuida. La capacidad de unión disminuida, ya dijimos que la transferrina, ese ambiente inflamatorio disminuye también la síntesis de transferrina y aumenta la dexidina, ¿verdad? Entonces la transferrina porque está disminuida o probablemente normal, y la protoporfirina también aumenta como aumenta en la, no tanto como aumenta en las anemias por deficiencia de hierro. Aquí hay aspectos puntuales como la interleuquina 1, que es capaz de aumentar la traducción de ferritina en la
uno ve las variables aquí, ven que bueno, de nuevo, esto está el número, la concentración de ferritina y la capacidad de unión de hierro, total de unión de hierro de la carbono. El número, pero eso tabla no se lo voy a preguntar obviamente, porque eso lo puede consultar uno cuando requiera saber cuál es el valor. Y si se lo voy a preguntar, se lo pregunto, el valor normal tal. Entonces, otro problema de secuestro, ¿verdad? Son las anemias sideroblastas. Entonces, nosotros acabamos de hablar de sideroblastos, pero estos sideroblastos no son los mismos que uno ve cuando no hay este problema. ¿Por qué no son los mismos? Porque estos sideroblastos son el anillo. Sideroblasto significa que esa célula tiene bastante hierro. Y sideroblasto en anillo significa que ese hierro está metido dentro de las mitocondrias. Y como las mitocondrias tienen una distribución perinuclear, entonces por eso hacen un anillo. Por eso se llama sideroblastos en anillo. Los otros sideroblastos no son patogénicos, estos sí, porque no liberan el hierro. Entonces, las anemias sideroblásticas, aquí tenemos un sideroblasto, que estos punticos azules sería el hierro que está metido en la mitocondria y forma un anillito. La primera descripción de estas anemias la hizo Cooley en el 45 y describió los primeros casos de anemia ligada al cromosoma X en dos hermanos de una gran familia en la que la herencia se documentó a través de 6 generaciones. Ahora bien, esta está, como dijimos, ligada a X, asociada al cromosoma X. Pero un por ciento, más o menos un tercio de pacientes son genéticos. Está ligado a X y nosotros tenemos 2 X. Los hombres están fritos porque tienen X. Y entonces, ¿por qué será eso? ¿Vieron genética? ¿No vieron la inactivación del cromosoma X? La teoría de Lyell. Bueno, entonces si te inactivas el bueno, te quedas con el malo. Entonces, por eso explica que hay una mujer que tenga también anemia sideroblastica cuando está ligada al cromosoma X. Pero también hay formas recesivas, o también pueden haber formas atípicas. ¿Ok? Entonces hay distintas formas de transmisión de esta condición. Cuando está asociada al cromosoma X, el defecto está en este gen que es la delta-aminobutírico sintasa. ¿Vamos bien? Debemos hablar de preocupar. ¿Ah? Ajá, dile. Hubo un cruce. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan de la delta-aminobutírico sintasa? Que es la primera en la reacción del grupo hemo, que requiere enzima y succinipol, ¿verdad? Esa está mutada. Si está mutada ella, no hay síntesis, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí eso se explica. Esa mutación puede hacer que la enzima tenga baja afinidad por el triglicérido. ¿Eso es importante? Porque es el cofactor, dijimos, ¿qué vitamina es? La B6, triglicérido. Entonces ella no le gusta mucho el triglicérido y su afinidad es baja, por lo tanto su actividad también. Eso puede ser un caso. Puede conducir a una inestabilidad estructural de la proteína, a que el sitio catalítico esté anormal o que haya mayor susceptibilidad a la proteasa mitocondrial. Todo eso puede estar en las mutaciones que afectan a este gen. Puede haber también mutaciones en el cassette ABCD7, que es un miembro de la subfamilia mitocondrial. La pérdida de función de este cassette altera directa o indirectamente la disponibilidad de hierro
el hierro reducido requerido para sintetizar el heme a la protoporfirina 9. Otra condición que puede ser autosómica recesiva, y este tiene que ver con este gen que compromete el transporte de glicina. Glicina ya dijimos que es el precursor. Si no puede entrar, no se puede sintetizar. Entonces aquí se afecta la síntesis de heme. O este gen que compromete la biogénesis de los complejos hierro-azufre. Porque son importantes esos complejos hierro-azufre. Son parte, estos complejos son parte, se requieren para la síntesis de ferro, que es la casa, que es una enzima que va a pasar férrico a ferroso, y en la mitocondria, ¿verdad? No en la parte de absorción que ya vimos, que era efactina y celuloplasmina, sino en la mitocondria, esta enzima se requiere, y si no hay los complejos hierro-azufre, ella no se sintetiza adecuadamente y tampoco la sintasa de protoporfirina. Puede ocurrir esta condición por circunstancias adquiridas como el síndrome melodisclásico, alcoholismo de nuevo, deficiencia de piridoxina, cobre, intoxicación por plomo. ¿Por qué intoxicación por plomo? Ya lo vimos en la clase. Acuérdense que lo vamos a volver a ver aquí. Acuérdense que el plomo puede inhibir a todas estas enzimas que se requieren para la síntesis de heme. Ok, entonces aquí, con mucho amor, pueden ver, no sé si lo ven, lo leen bien. Acá. Fíjense, aquí estaría. Comenzó la síntesis de heme, ¿verdad? Aquí con la glicina, el succinico A, beta-neureurínulo sale a la de la mitocondria, se ensamblan parte de los anillos, ¿verdad? La transferrina permite que el hierro entre, y aquí va a entrar a la matriz, y aquí ¿dónde está la ferrovelatasa? No la veo. Bueno, aquí está. Que va a pasar el hierro férrico a ferroso y se va a montar en la protoporfirina y va a salir como y como vimos, si la ferrovelatasa está montada, estamos mal. Si la protoporfirina no se sintetiza, estamos mal a este nivel. Si el transportador de glicina está alterado, también estamos mal. Entonces hay producción insuficiente de protoporfirina para incorporar el hierro que entra al electroblasto, o falta de hierro ferroso para insertarse en esa protoporfirina. Y aquí está el plomo, como les dije, que es capaz de inhibir y por lo tanto inhibir la síntesis de heme. En esta condición de anemia sideroblástica, el hierro sérico que haría aumentado, la ferritina también, por el contrario, aquí el proceso inflamatorio no es exacerbado, por lo tanto la síntesis de transferrina no está alterada y se satura demasiado con el hierro. La absorción, a pesar de que el hierro no se está usando, pero es un estímulo epóxico para aumentar la absorción intestinal. Pero en esta condición, y mucho más en las talasenas, la epsilina está un poquito inhibida, lo cual permite que se siga absorbiendo hierro, que se aumente la absorción de hierro. Es hierro. Y la talasemia está
que uno ve aquí en el panel superior son cambios menores con bajo grado de hipocromía y aquí cambios mucho más severos con hipocromía, microcitosis o microcitosis. Y esto es lo que uno vería en médula ósea. Ven que aquí está el cerebroblastoma en anillo. El tiempo, si uno hace una ferrocinética, el tiempo medio de desaparición de ese hierro que uno inyectó, ¿de acuerdo? Está disminuido. O sea, entra rápidamente a médula ósea. Se requiere, pero lo que pasa es que se requiere y lo secuestra. Entonces hay un turnover plasmático aumentado, pero la incorporación del hierro a la protoporfirina está, como sabemos, disminuida. Entonces el secuestro aquí no es en los macrófagos, el secuestro es en la mitocondria. El hierro no puede salir de la mitocondria montado en su carrito para unirse a las probinas y constituir la hemoglobina. Y esto es lo que uno estaría viendo en sangre periférica. No, mentira, esto no es de audio. Bueno, ya lo cerebral. Claro. Entonces, entonces fíjense, ya pasamos la parte izquierda de la lámina del mecanismo fisiopatológico de la anemia y vamos a atacar la parte derecha, que es el aumento de la eliminación. Ahora aquí yo quiero que me digan algo relacionado con el índice de reticulocitos. ¿Qué indica el índice de reticulocitos? Y entonces ese índice es muy bajo. Qué poca respuesta de la médula ósea en producir. Exactamente. Exactamente. Entonces estamos hablando de hipoproliferativo, estamos hablando de aplasia, estamos hablando de deficiencia de hierro, de lo que acabamos de ver, que no sale. Si el índice de reticulocitos es mayor de 3, está alto, está aumentado, Cuando terminan de médula. indica que debe haber un proceso hemolítico que hace que la médula esté estimulada. Entonces, este índice que es facilito de hacer, ¿verdad? Se puede ya ubicar si es hemolítica o si no. Solo debería tener el hemograma. Inefectiva o si es hemolítica. ¿Recuerdan lo que es el hidropoiesis inefectiva? ¿No? Que, por ejemplo, la sideroblástica es inefectiva, se muere dentro de la médula ósea. La megaloblástica es inefectiva, se muere dentro de la médula ósea. ¿Okay? Bien, ahora, si estamos en esta parte de la eliminación, hablamos de hemólisis y hablamos de hemorragias. Como dijimos, el efecto puede ser intrínseco al eritrocito o puede ser extrínseco. Y por eso hablamos de intracorpuscular o extracorpuscular. Y aquí hay un resumito de lo que significan los defectos intracorpusculares. Tienen que ver los llamados hemoglobinopatías. ¿A qué llamamos hemoglobinopatías? A las alteraciones estructurales o a las alteraciones de disminución en la síntesis. Ay, coño. Y eso se llama hemoglobinopatía, porque está directamente afectada la proteína. Ok, entonces, dentro de estas tenemos las falciformes, SCIE, y también tenemos, ¿cómo se llama? Hemoglobinas inestables, hemoglobinas con afinidad alterada o hemoglobinas susceptibles a la oxidación. En el otro caso, esto es cualitativo, porque la proteína no está funcionando. No, pero sabe ese tipo. En este caso, es cuantitativo porque no se sintetiza en cantidad. Y eso lo llamamos talas. Ya déjame eso. Alfa y la beta. Tenemos otros defectos intracorpusculares
deficiencia de glucosa 6-fosfato. Y si hay defectos en alguna de las enzimas, como la glucosa 6-fosfato, desoxigenasa o la pituatoquinasa, nos va a conducir a un evento hemorrágico. Y aquí, para ilustrar cómo se alteran las hemoglobinopatías, ¿cómo iba? Las hemoglobinopatías, tenemos alteraciones, como dije, cualitativas, estructurales, en donde hay un cambio, hay una mutación, un cambio en el aminoácido que hace que la conformación de la proteína sea distinta y conduce a los síndromes falciformes, conduce a que la hemoglobina sea susceptible a la oxidación, a que la afinidad de la hemoglobina esté alterada o tenga mucha afinidad o tenga poca afinidad, como la hemoglobina cáncer, poca afinidad. Si yo tengo hemoglobina cáncer y me voy para el páramo, hay gente, o sea, por ejemplo, estas mutaciones casi no dan manifestaciones. Pero si yo expongo al sujeto a una condición extrema, si tengo poca afinidad por el oxígeno y subo el páramo, Claro. Mal de páramo. exactamente, entonces voy a estar en problemas porque voy a tener hipoxia. O la hemoglobina son inestables y precipitan, formando los cuerpos de Hammes. Bien, si la estructura está bien, pero las cantidades que se está sintetizando de la traducción pues, del gen que codifica bien para la alfa o bien para la beta globina está alterada, entonces no se sintetizan las cadenas y pueden estar ausentes o una tasa muy disminuida o bien de alfa globina o bien de beta globina, lo que constituye la escala celular. Este error también puede ser por traducción, es decir, que puede ser una alteración en la lectura del mensajero. También puede conducir a deficiencia ¿Recuerdas que mañana de llegamos la a algo síntesis que de las podemos ver? cadenas de globina. Bien. Estamos bien acá. Entonces, acá simplemente para Yo no sé que vean la reloj. cantidad de mutaciones. Se han descrito más de 600 mutaciones, pero muchas son silentes, o sea, no conducen a problemas. Aquí hay que resaltar, por ejemplo, la iguata que conduce a metahemoglobina. ¿Qué es eso? Metahemoglobina. ¿Ah? Bueno, antes de degradar. La oxidación. La metahemoglobina es hemoglobina con el hierro férrico y eso hace que no pueda transportar oxígeno, ¿verdad? Y hemoglobina reducida es Hierro más 1, no sé. otro por allá. Con hierro más 1. Cuando transporta cualquier cosa que no sea oxígeno. ¿Ok? Eso es hemoglobina reducida. Y no confundir hemoglobina reducida con hemoglobina oxidada, que es metahemoglobina. ¿Ok? Sí, no, sí. Bueno, Sí. bien, aquí les dejo esto para seguir avanzando. Ya. Entonces, 5. Bien, estas hemoglobinas inestables se las traigo acá porque conducen a un secuestro esplénico. Y fíjense ustedes cómo el cambio de un aminoácido hace que los contactos
metionina, la valina está cambiada por metionina y en vez de metionina hay valina y es próximo a la cavidad del Carajo. diente donde se hace la unión entre globina y hilo. Lo que quiero decirles aquí que la estructura de la hemoglobina debe corresponder a una buena interacción entre los grupos M y la parte proteica para que ocurra una buena oxigenación y desoxigenación de la proteína y adecuada liberación de oxígeno en el organismo. Claro, cuando hay esta precipitación de la proteína, eso va a hacer que el eritrocito cambie y sea reconocido rápidamente y por el vaso para ser removido de la circulación. Y conduce a crisis hemolíticas con episodios febriles. Estos individuos además son susceptibles a la sulfa. La sulfa exacerba la capacidad de hemólisis del eritrocito de abajo de la centesa hemoglobina. Y la sulfa está en algunos antibióticos que se usan para diferentes infecciones, como el sulfametazol, el carfentanil. Hay que estar pendiente de eso. Y entonces aquí voy a introducir, porque no creo que me vaya a dar tiempo pero voy a introducir una de las hemolíticas más frecuentes en nuestro país. Preconocito. Así fue. Es la drepanocytosis. Y fíjense que esta fue, de hecho, la primera enfermedad genética descrita por una mutación puntual. El cambio de una base por otra conduce a la sustitución de un aminoácido por otro que cambia la estructura de la hemoglobina. Este es un problema estructural, no es que no haya síntesis deficitaria, sino que la estructura de la proteína está alterada por un simple cambio en la genetopatía, un simple cambio. Esta T por A hace que la valina sustituya al ácido glutámico. ¿El ácido glutámico qué es? ¿Polar o apolar? Polar. Es polar. ¿Y la valina? Apolar. Apolar. Entonces, eso hace, fíjense que simplemente esta propiedad cambia completamente en estado de desoxigenación de la estructura de la hemoglobina, conduciendo al problema más crítico que son las vasoconstricciones. Esto fue descrito en 1910 por este caballero en un limbo africano, norafricano. Se llama drepanocytosis o anemia falciforme, que conduce al estado de deoxihemoglobina, se transforme, se polimerice esa hemoglobina y forme entonces un cambio la morfología, convirtiéndose en un eritrocito falciforme o en forma de hoz. Y eso altera las propiedades reológicas. ¿Qué es propiedades reológicas? No está el físico no vino. Para que hable de la biología de los fluidos. Ajá. Claro, tiene que ver tanto con la parte líquida, es decir, la viscosidad de la sangre y la capacidad de deformarse. ¿Y qué hacemos con La eso? energía sanguínea. En el Entonces examen cambia clínico. la propiedad